Muy buenas tardes. Estamos entonces por comenzar este seminario sobre las consideraciones de seguridad frente al coronavirus y el teletrabajo. Mi nombre es Kevin Palacios, será un gusto estar con ustedes hoy por la tarde. Quisiera, antes de comenzar, verificar que se me escucha bien y que pueden ver la presentación. En su pantalla, al lado derecho, en la parte inferior, tienen un chat. Si pueden, por favor, en ese chat, reconfirmar que en este momento pueden escuchar y ver la presentación sin problema. Ok. Vamos entonces a iniciar este webinar sobre los temas relacionados con seguridad y teletrabajo. Este webinar se está presentando específicamente debido a la situación emergente que se ha presentado con el COVID-19. Dado que vamos a realizar este evento a distancia, pues comienzo comentando algunas, más que reglas, acuerdos acerca de cómo vamos a funcionar. En primer lugar, comentarles que esta presentación se va a realizar vía webinar, tal como lo estamos recibiendo en este momento. En el caso de que alguna persona tenga alguna pregunta, alguna inquietud, por favor puede plantearla a través del chat, del área de chat que se encuentra dentro de esta plataforma. Al finalizar, vamos a tener también un espacio adicional para preguntas y respuestas. Por cierto, esta presentación se va a grabar y tú vas a tener también acceso a poder revisarla después para poder tener acceso nuevamente a esta información que esperamos sea de mucha utilidad. En primer lugar, nos presentamos, pues en este caso represento a Grupo IPC. Grupo IPC es un grupo de empresas dedicadas a generar capacitación, competencia en temas de seguridad. Dentro de ellas encontramos a Modelo Ares, una empresa capacitadora y certificadora en competencias laborales relacionadas con seguridad. Y FPO, que es una empresa que se dedica a nivel mundial a certificar a oficiales de protección en el área de seguridad, especialmente protección corporativa, e IPC, que es básicamente desde el año 2006 el centro de capacitación especializado más importante en temas de seguridad en el Ecuador. Vamos a continuar con las presentaciones. Pues sí, mi nombre, como les comenté inicialmente, es Kevin Palacios y actualmente dirijo un programa de maestría en seguridad y salud ocupacional en la Universidad del Pacífico en Quito, en Guayaquil, en Ecuador. Poseo varias certificaciones a nivel internacional por parte de ASIS, como son el CPP, PSP, PSI, en los temas de protección, seguridad física, investigaciones, además de las certificaciones como instructor, como supervisor, gerente, coach. Tengo algunos otros títulos y en todo caso en cualquier red social puedes encontrarme a través de Coach Seguridad. Será un gusto si en este momento tú me buscas y no sé, me das un like o empiezas a seguirme, pues puedo también tener comunicación contigo a través de esos medios. El objetivo de este evento que vamos a tener en esta tarde, pues es principalmente presentar recomendaciones prácticas frente a esta situación emergente a la que nos vemos enfrentados en este momento a nivel mundial. La idea de este webinar es que al terminar tú conozcas más que la mayoría de las personas sobre normas de seguridad frente al teletrabajo. Nuestro compromiso, nuestra oferta es convertirnos en tu fuente confiable de competencias en temas de seguridad. Muy bien, vamos entonces a arrancar. En este caso, comencemos pues directamente contando algo que debe ser obvio, conocimiento general, y es la situación actual. En este momento, el planeta se encuentra enfrentado a una situación emergente. Emergente porque en este caso hablamos de una
un evento que no fue planificado y que ha generado cambios en la vida de todos los países del mundo. Estamos hablando realmente de que el coronavirus pues se ha convertido en un antes y un después. Muchos analistas lo están básicamente nombrando como un hecho en la historia del planeta que podría generar nuevamente el concepto de antes del coronavirus y después del coronavirus. Muchos lo comparan, por ejemplo, con lo que sucedió en el 9/11, las Torres Gemelas, y con diferentes hechos históricos que han generado cambios en el ambiente geográfico, político y económico del planeta. Dado que el mundo cambió, pues obviamente no podemos permanecer siendo los mismos. Especialmente si hablamos de las empresas, pues cuando tenemos empresas, las empresas deben poder adaptarse. Las empresas inteligentes son las empresas que aprenden. Las empresas que no aprenden son las que desaparecen. Es así de sencillo. En este ciclo de mejora, de realizar planes, de ejecutar, de verificar, pues siempre tenemos que ir más adelante. Y esto nos lleva a la necesidad de aprender. En este caso, vamos a hablar acerca de aprendizaje relacionado con la seguridad. Y claro, un punto inicial, básico, es recordar qué es seguridad. Muchas personas hablan de la seguridad como la percepción, es decir, el sentirte seguro. Claro, y dices, yo me siento seguro, me siento tranquilo, y eso es básicamente la seguridad, sentir o estar seguro. En el caso de otras personas un poco más cercanas, hablan de que la seguridad tiene que ver más con un proceso. Sí, pues la seguridad es tanto una percepción como un proceso. Tú necesitas sentirte seguro, es la percepción, el adjetivo, para poder trabajar, para poder funcionar. Pero esa seguridad se da solamente cuando realmente detrás de esta percepción existe un proceso. Y hablamos en muchos casos de que la seguridad no es suerte. Claro, la seguridad no es suerte. La percepción de que estás bajo control implica que detrás de ese control haya existido un planear, un hacer, un verificar, un actuar, es decir, un proceso. Si es que hasta ahora no te ha sucedido nada, pues en muchos casos puede ser suerte. Y dices, oh, mira, mi empresa no ha tenido problemas mayores de pérdidas, en mi empresa no hemos tenido accidentes, pues tenemos seguridad. Te pediría que reevalúes ese comentario, porque probablemente lo que tienes es solamente suerte. Cuando hablamos nuevamente de seguridad, para que realmente exista, debe un grupo de personas técnicas con cierto conocimiento haber generado este proceso de planear, de hacer, de verificar, para luego poder aprender, para luego poder actuar. En este caso, uno de los efectos más interesantes que hemos visto debido a la situación actual es también esta área gris que ha sido muy conocida en cuanto a las seguridades. ¿De qué seguridad estamos hablando? Pues claro, tenemos por un lado el tema patrimonial, el tema de recursos, de bienes, y por otro lado el tema ocupacional, las personas. Y pues el día de hoy vamos a hablar precisamente de esta seguridad integrada, es decir, cómo este evento emergente puede afectar tanto a la seguridad ocupacional como a la protección patrimonial, en este caso de todas las organizaciones. Y sí, es importante, interesantísimo, aclarar que lo que protegemos. Pues sí, lo que protegemos en definitiva son 5 cosas. Y en orden de importancia, en orden de prioridad, lo primero que se protege siempre son las personas, el capital humano. Las personas no tienen ningún precio, las personas no puedes ponerles un precio. Cada individuo es absolutamente invaluable. Y sí, cada persona en una organización es fundamental para que esta organización avance y sea lo que es. El segundo en orden, en prioridad, es siempre la información, el capital intelectual. Porque si perdemos información, podemos perder personas, perdemos procesos y en definitiva podemos perder mucho en las organizaciones. La información no se protege a sí misma. Ese es un tema también muy interesante.
Y la información, pues sí, puede convertirse en nuestra primera debilidad si es que no la protegemos apropiadamente. La protección de propiedades es obvia, es válida, el capital financiero, los recursos que le ha costado mucho dinero a la organización obtener, acumular, la imagen, que es el capital comercial, y finalmente también el entorno. Entonces, estos serían un poco el resumen de estos 5 principales recursos a proteger. Si algo le pasa a alguno de estos recursos, pues existe una pérdida. Y esta pérdida puede ser tanto financiera como operacional, como finalmente personal. Nuestra función, nuestra prioridad en toda organización es prevenir todo tipo de pérdidas. Nuevamente, pérdidas que pueden ser pérdidas financieras, pérdidas a nuestra actividad, a nuestra operación, como también pérdidas a nivel personal. Y cuando hablamos de pérdida, hablamos de prácticas no profesionales, hablamos de errores, hablamos de robos y actos criminales, hablamos de desperdicios, hablamos de incidentes, hablamos de daños que pueden ser mayores a nivel intencional o accidental, inclusive daños naturales, como también inclusive los accidentes y enfermedades que pueden afectar a las personas, a los individuos. Pues sí, situaciones emergentes, todos estos eventos de pérdida, eventos disruptivos pueden darse. Y si es que nosotros no hemos generado una planificación y una ejecución apropiada, pues pueden darse diferentes tipos de eventos disruptivos. Cuando hablamos de la pérdida, pues hablamos de una carencia y una privación que me genera una consecuencia. Y es muy importante entender que todas las organizaciones, de una u otra manera, tienen una planificación básica que les ha llevado a ejecutar sus acciones actualmente. Y esa ejecución de acciones pues está bien y está perfecta, pero muchas empresas no tienen muy claro que la ejecución de sus actividades, de sus acciones, debe llevarse a cabo no solamente en un estado normal, natural, sino que también todos debemos poder administrar lo inesperado. ¿Qué implica eso? Pues implica que nosotros, como organización, como individuo, deberíamos poder identificar aquellos pequeños factores que, siendo fáciles de corregir al inicio, nuevamente son muy importantes, porque si no los identificamos rápidamente, son imposibles de corregir después, y son los causantes de todo tipo de catástrofes. Obviamente, cuando hablamos en este caso de la necesidad de administrar lo inesperado, pues estamos hablando de generar planes para manejar diferentes tipos de contingencias, para manejar diferentes tipos de emergencias. Pero inclusive dentro de esos planes deberíamos tener ese espacio para poder adaptarnos. Las organizaciones deben tener resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Pues la capacidad de tener éxito de una manera aceptable a pesar de un estrés o una adversidad, que implicaría normalmente un grave riesgo de resultados negativos. Y sí, en este caso estoy muy seguro que en prácticamente ninguna organización existió una visión clara de cómo podría haber cambiado el mundo en estos pocos meses. Posiblemente la planificación frente a emergencias que se dio hace 6 meses, hace un año atrás, alguna organización tomó en cuenta la posibilidad de riesgos biológicos tipo enfermedades o incluso la posibilidad de una pequeña epidemia. Pero cuando hablamos de algo global como esta pandemia, pues es muy importante que ejercitemos esa resiliencia a nivel personal y a nivel organizacional. Entonces, más allá de que sí, debió haber existido un plan suficientemente flexible
para lograr que la organización se adapte a estas situaciones, pues nos encontramos en este momento frente a una emergencia y nos encontramos frente a una emergencia que nos agarró posiblemente sin plan. Y frente a esta situación emergente, pues la única solución que se ha decidido o se ha recomendado a nivel internacional, estamos hablando de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de las organizaciones de salud regional e incluso de todas las organizaciones gubernamentales, es en definitiva buscar el aislamiento social temporal para poder disminuir la curva de propagación de esta enfermedad. No vamos a entrar mucho en el concepto técnico acerca de los diferentes tipos de coronavirus o la historia detrás de este proceso viral. Vamos a hablar en este caso específicamente de lo que sería la situación actual, donde nos encontramos en este momento. Y nos encontramos frente a una realidad de que en la mayoría de países del mundo hay una gran cantidad de personas que actualmente están realizando su trabajo desde su hogar. Yo, por ejemplo, en este momento, pues estoy realizando esta videoconferencia acá desde mi casa, desde mi hogar. Y sí, igual que yo, la mayoría de ustedes en este momento se encuentran en algún lugar que no es su lugar habitual de trabajo, ¿sí? En este caso, estamos hablando de que la prestación de servicios lícitos, legales, con relación de dependencia, no presenciales, en jornadas ordinarias o especiales, estamos hablando en definitiva del teletrabajo. Sí, de alguna manera todas las organizaciones debían haber tenido una preparación previa frente al teletrabajo. Porque sí, es una opción laboral que existe en muchas legislaciones y en el caso de Ecuador existe desde el año 2018. Se autoriza la opción de teletrabajo, pero muchas organizaciones pues estaban renuentes, se resistían a la posibilidad de adoptar algún nivel de opción de teletrabajo entre sus colaboradores. Actualmente, las organizaciones que sí realizaron una preparación previa, es decir, sí trabajaron en la fase de prevención, pues están en mejor estado que las que no lo hicimos. Y en este caso, a pesar de que es tal vez un poco tarde, es muy importante recordar que la preparación previa para el teletrabajo implica acordar y definir procedimientos en cuanto a 8 temas. En primer lugar, ¿cuáles son los objetivos? ¿Por qué se hace el teletrabajo? ¿Y cuál es el objetivo que buscamos nosotros de cada trabajador en este proceso? Para que el trabajador, para que el empleador estén en una misma página y todos entendamos hacia dónde queremos avanzar. En segundo lugar, aclarar mediante procedimientos, mediante listas de chequeo, mediante instructivos, cuáles son los recursos necesarios. Hablando de recursos físicos, hardware, hablando también de recursos de apoyo, por ejemplo, equipamiento adicional, especial en el hogar, como también recursos tecnológicos, software e incluso conectividad. Muy importante, debió haberse generado una aclaración de compromisos, una especie de acuerdo, ojalá escrito, con el cual se haya definido qué es lo que se espera de cada trabajador y obviamente cómo se va a llevar a cabo esta actividad. Se debió haber realizado un análisis de los riesgos, de las dificultades que podemos encontrar en el camino y también una guía clara en cuanto a cómo manejar esas dificultades. Debió también haberse identificado los riesgos que existen en el hogar, porque el trabajo, sea el lugar donde se dé, puede generar riesgos. Debíamos haber revisado cuáles son las competencias actuales del trabajador, competencias tecnológicas en algunos casos, competencias prácticas en otros casos. Debió haberse definido cuáles son los controles que vamos a manejar, tanto a nivel individual como a nivel grupal,
hacia el trabajador, hacia la organización. Establecer indicadores, ese es otro punto importante. ¿Para qué? Para medir el desempeño. Y también las formas y métodos como se va a llevar a cabo la supervisión de ese teletrabajo. Cuando estamos hablando de este teletrabajo, estamos hablando de que la realidad es que muchas organizaciones probablemente no hicieron esta preparación. Y si no hicieron la preparación, pues lo más probable es que se encuentren en una situación no solo emergente, sino posiblemente crítica. Aquí también aclarar que esa preparación tuvo que haberse establecido a través de el aporte de todo el personal que cumple roles tanto en el área de seguridad patrimonial, lo que sería prevención de pérdidas, prevención de recursos, pérdidas de recursos, como también pues el área de seguridad ocupacional, porque dentro de toda organización debe existir nuevamente personas con roles especializados definidos claramente para prevenir lesiones hacia las personas y obviamente garantizar la salud de los trabajadores. Todas estas personas tuvieron que haber pasado por un proceso en el cual se informó, se consultó y se definieron responsabilidades tanto para precaver la seguridad de las personas, como la información, como de las propiedades e inclusive de la imagen. Y esto debió haber generado un trabajo en equipo por el cual tanto las organizaciones paritarias como los responsables de seguridad, como los responsables de salud, pues hayan llegado a acuerdos claros y estén trabajando conjuntamente. Lo ideal debió haber sido que toda organización haya realizado una gestión de seguridad en la cual se hayan definido estos 10 pasos mínimos obligatorios que usualmente lo enseñamos, lo aprendemos como el modelo de administración de riesgos empresariales de seguridad. Y en estos 10 pasos, pues toda la organización tuvo que haber estado clara de cómo avanzar en cuanto a la identificación inmediata de riesgos, peligros, de estandarización, de controles, capacitación, adiestramiento, para que todas estas actividades se vayan dando de manera natural y que inclusive, como lo dije en algún momento, estar entrenados para administrar los riesgos inesperados, estar listo para manejar lo inesperado. Sí. Aquí una aclaración muy importante, y es que la Constitución de los diferentes países, por ejemplo la de Ecuador, establece que las personas tienen derecho a desarrollar su trabajo en ambientes adecuados y propicios que garanticen su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. La legislación inclusive va un poco más allá y establece que es responsabilidad del empleador todos los riesgos que pueden darse para su trabajador mientras está realizando estas actividades. Es decir, si es que un trabajador sufre algún riesgo, pues obviamente ese riesgo es responsabilidad del empleador, inclusive si la actividad se está dando ahora de manera acordada o emergente en la casa, haciendo en esta modalidad de teletrabajo. Sí, claro, es un tema muy importante recordar que todos, de alguna manera, somos parte responsable de nuestra seguridad. Todos tenemos que participar en generar un acuerdo para poder tener los riesgos bajo control. Especialmente nuestros propios riesgos, obviamente, como también los riesgos que pueden afectar al resto del equipo y a la organización. Cada uno es la parte más importante del equipo de seguridad. Y por cierto, si tú estás en este momento realizando teletrabajo, es decir, si tú estás trabajando desde tu hogar, pues tú eres el equipo de seguridad en tu hogar. Y esto debió haberse llevado a cabo a través de una definición de conciencia, de compromisos y de competencia. Pues sí, toda persona debería ser totalmente consciente de los riesgos, competente de cómo manejarlo y generarse compromisos en cuanto a cómo manejar esos riesgos
Cuando estoy solo, es decir, mi seguridad independiente, yo ser responsable de mi propia seguridad. Y sí, en este caso, el teletrabajo ya no es una opción, es una obligación, debido a esta necesidad de aislamiento social. Se ha pedido que nos aislemos del entorno y nos permanezcamos en el domicilio de manera obligatoria. Y esta, de alguna manera, es una primera medida de control para la protección de las personas. Estamos evitando que este virus se propague aún más, que la curva de contagio del virus pues crezca y que esto sature el sistema de salud, que estaría básicamente en desmedro de aquellos que son población especialmente vulnerable. Existe bastante información en diferentes lugares, en redes sociales, en diferentes medios, acerca de cuáles son esas medidas de seguridad que tienen que llevarse a cabo en las diferentes instalaciones. En muchos casos, pues sí, información que posiblemente pueda ser complementada con algo de lo que aquí vamos a comentar. Por un lado, un punto importante en cuanto a la protección en general de todas las personas, propia como de las personas que viven en mi casa, es tener normas mínimas de bioseguridad al salir y entrar a casa. Evitar salir innecesariamente, evitar salir con niños, con mascotas, utilizar chaquetas de manga larga, recogerse el cabello, evitar adornos que estimulen tocarse la cara, intentar no usar transporte público, intentar no pagar en efectivo. Si voy con mi mascota, proteger que no se roce con superficies en el exterior, procurar mantenerlo limpio también la mascota, mantener distancia de las personas, llevar pañuelos, desinfectante, usarlos. Y al volver a la casa, quitarse los zapatos antes de entrar, intentar no tocar nada hasta estar desinfectado y quitarse guantes, máscara, con cuidado, tirarlos y lavarse las manos siempre por 20 segundos antes de tocarse. Hay medidas también generales en cuanto a, nuevamente, diferentes normas de bioseguridad. Nuevamente, lo que acabo de comentar es simplemente un resumen mínimo, básico. En el caso de que en tu hogar existan personas de alto riesgo, personas con enfermedades preexistentes, adultos mayores, niños demasiado jóvenes, pues también existen ciertas recomendaciones en cuanto a protocolos sanitarios para esas personas de alto riesgo, que incluyen, por ejemplo, dormir en camas separadas de estas personas de alto riesgo, mantenerse a distancia, preferiblemente en habitaciones separadas, utilizar baños diferentes, si es posible, desinfectarlos con lejía, no compartir toallas, cubiertos, vasos, limpiar, desinfectar a diario las superficies de alto contacto, como son pomos, interruptores, mesas, respaldos de sillas, lavar la ropa, las sábanas, toallas frecuentemente, ventilar a menudo, pero sobre todo en el caso de que existan signos de enfermedad, síntomas como sería fiebre, dificultad para respirar, llamar inmediatamente al Sistema Nacional de Salud para poder tener acceso a un apoyo externo sobre esto, ¿sí? Se ha definido un tiempo de cuarentena de al menos 2 semanas, y obviamente si una persona sale de la casa, de alguna manera ese tiempo de cuarentena se reinicia, es decir, el tiempo de cuarentena se tiene que cumplir. Este seminario, más allá de estas medidas, protocolos sanitarios, que nuevamente son básicos y en algunos casos han sido ya bastante difundidos, se enfoca también en otras medidas de seguridad que deben llevarse a cabo durante el trabajo en la casa. Una medida muy importante que en gran parte ha sido olvidada y no se la ha tomado en cuenta son medidas de ergonomía en el trabajo que se va a dar en el hogar. Aquí un punto importante, la persona que va a realizar actividades en su casa debe verificar que las sillas sean apropiadas, que las mesas sean apropiadas, la altura de sillas y mesas, manteniendo siempre posiciones neutras, que no pongan estrés en diferentes partes de su cuerpo. La ubicación de equipos es importante. Existen normas internacionales, existen estándares que te indican, por ejemplo, que las pantallas deben ubicarse siempre en la parte más alta
a la altura de los ojos, la distancia entre la pantalla y tu cuerpo debería ser el largo de tu brazo, y también obviamente el poder estar en una posición relajada, cómoda, sentado apropiadamente, porque vamos a estar en esas posiciones durante algunas horas. Y en cuanto a la ergonomía en el hogar, también es muy importante asegurarte de estar en un lugar suficientemente calmado, tranquilo, con buena iluminación, con buena ventilación y obviamente con acceso a hidratación. Es muy importante recordar que todas las personas debemos tener pausas. Los descansos en el trabajo, en el hogar, pues es algo muy importante para tomar en cuenta. Descansos que no deben ser más allá de cada 2 horas. La alimentación, la hidratación debe ser también adecuada. Debemos por lo menos cada 2 horas hidratarnos apropiadamente. Y establecer horarios que sean propios, adecuados para el trabajo. No porque voy a estar trabajando en el hogar, pues yo voy a cambiar mis horarios y de pronto empezar a cambiar y afectar mi sueño o posiblemente mis tiempos necesarios de descanso por la noche. Es un punto muy importante también tomar en cuenta que el trabajar desde el hogar puede generar esta noción de doble presencia, que es un riesgo psicosocial. Esto se da cuando tú no balanceas el tiempo del trabajo con tiempo de familia, cuando tú mezclas el trabajo con la familia. Entonces es muy importante que se converse con los miembros de la familia sobre cuál va a ser el espacio que se va a dedicar a tareas de trabajo, de estudio dentro del hogar y cuál va a ser el tiempo que se va a dedicar a estas actividades, para poder separar y para poder rendir apropiadamente. Darle el tiempo de calidad a tu trabajo como darle tiempo de calidad a tu familia. Además de la protección de personas, que nuevamente arranca desde el tener una conciencia clara con mis seres queridos acerca de cuándo, dónde se va a trabajar, de tener un lugar, obviamente, que sea ergonómico, y obviamente vivir en una casa que presente medidas mínimas de seguridad, como sería la presencia de un extintor, de un botiquín, para en caso tengamos una emergencia, pues estamos tomando diferentes medidas para proteger a las personas, y eso es fundamental. Existe obviamente una gran cantidad de apoyo que se ha dado a través de las entidades de gobierno en cuanto a las medidas de bioseguridad y lo que serían medidas para poder reportar y para poder actuar en caso de una posible enfermedad. Pero, nuevamente, en los temas de ergonomía, en los temas de psicosociología relacionados con el lugar de trabajo, no existe tanta información. Es importante, pues sí, nos ponemos a su disposición para poder aclarar o profundizar estos temas. En este caso estamos presentando solamente una conferencia corta en la cual estamos dando algunos tips, ideas prácticas cortas, pero obviamente esto ya cuando hablamos de actividades en más cantidad o en más distancia, pues sí, en muchos casos requieren análisis técnicos para los cuales con gusto estamos para apoyarnos. Más allá de proteger a las personas, otro punto importante es también proteger a la información. Y cuando hablamos de protección de información, pues sí, tenemos una realidad. Y es que en muchos casos, dentro de nuestras instalaciones, dentro de nuestras empresas, existen medidas de seguridad de información que han sido técnicamente diseñadas. Pero cuando el trabajador sale de ese entorno controlado, en muchos casos ya no va a seguir estos procedimientos seguros y no va a estar en un entorno controlado. Entonces, podemos tener riesgos a la seguridad de información, como por ejemplo sería el acceso no autorizado. Y nuevamente, esto implica que el trabajador debería tener cierto conocimiento, competencia básica en cuanto a cómo evitar divulgar datos, ¿sí? Inclusive dentro de su entorno familiar o de amistades, asegurarse de alguna manera quién va a tener acceso a los sistemas de información de la empresa, porque no todos en la casa van a poder usar el computador o el dispositivo que ha sido dado por la empresa.
Entonces, eso implica utilizar claves inclusive dentro del hogar y obviamente comunicarse para temas de empresa solamente a través de los dispositivos que han sido autorizados. En este caso, lo ideal es que la empresa le haya entregado al trabajador un dispositivo, es decir, un computador o un dispositivo de mano, y que obviamente este computador haya sido adecuadamente programado para funcionar idealmente a través de una red virtual que asegure que la información pasa a través de un canal y se evite inclusive en que en el camino alguien pueda tener acceso no autorizado a la información. De ser posible también debe pasar a través de firewalls, que sería en este caso softwares para asegurarnos que solamente la información que sale desde el lugar de residencia del trabajador sea la que ingrese hacia la empresa de una manera directa. Y nuevamente, no dejar los sistemas abiertos, descubiertos, porque en estas situaciones de emergencia podemos tener accesos no autorizados, personas que podrían aprovechar nuevamente sistemas abiertos para poder ingresar y nuevamente generar daños hacia la información de la organización. Es muy importante también, extremadamente importante, que el trabajador siga las normas de seguridad de información que usualmente tiene en su trabajo, que la siga dentro de su casa. Inclusive en el caso de que el dispositivo que utilice no sea un dispositivo dado por la empresa, pues debemos aclarar que el trabajador debe tener ciertos hábitos mínimos de seguridad de información, como por ejemplo tener cuidado con ingresar información personal en portales de noticias, en portales en los cuales se pide información, o inclusive el abrir correos electrónicos o el abrir mensajes, ¿sí? Actualmente se han dado muchos casos terribles de criminales, no hay cómo llamarlo de otra manera, que están aprovechando el entorno, aprovechando la situación para buscar nuevamente lograr el phishing. ¿Qué es el phishing? Pescar a incautos, a personas a las cuales se les engaña, nuevamente pidiéndolos que ingresen a ciertos lugares, sitios web específicamente, y que ingresen información personal en esos sitios web. ¿Sí? Se han dado inclusive campañas de donaciones para poder tener acceso a datos. Se han dado inclusive portales completos de noticias o portales de instituciones gubernamentales que han sido clonados y que sirven simplemente para obtener información. Esto se lo llama el phishing. Entonces, no abrir correos electrónicos, no entrar a lugares, a sitios web, no utilizar aplicaciones que no han sido previamente autorizadas por la organización, pues serían algunas de estas medidas básicas de seguridad para evitar el phishing. Otro riesgo general en cuanto a la información es precisamente la presencia de virus. Pero en este caso no virus que te afectan a tu salud personal, a tu cuerpo, sino que afectan a los sistemas informáticos. Y un tipo muy grave de afectación que actualmente se está dando es el del ransomware, es decir, sistemas informáticos que básicamente lo que hacen es bloquean, encriptan tu información y son secuestrados, ¿sí? El secuestro de información se da a través de archivos adjuntos que son sospechosos. Nuevamente, en muchos casos lo recibimos como adjuntos en correos electrónicos. En algunos casos también son vínculos hacia aplicaciones desconocidas. Y una vez que el sistema informático, la computadora, el teléfono celular ingresa y a esos archivos empiezan a ejecutar ciertas cadenas de programación que pueden llevar a que se contamine mi computador con un virus que eventualmente puede borrar mi información, encriptar datos o inclusive propagar otro tipo de virus, ¿sí? Poniendo en compromiso información que es muy valiosa, que es propiedad de la empresa.
es extremadamente importante, nuevamente, recordar a los trabajadores que estas medidas de seguridad de información que se tienen dentro de las empresas deberían mantenerse también en el hogar. En muchos casos, el phishing o el ransomware se puede prevenir con el uso tan sencillo de un antivirus, ¿sí?, o de sistemas de seguridad informáticas que en muchos casos inclusive son gratuitos. Entonces, el generar esta conciencia, esa competencia y el asegurar compromiso de los trabajadores es fundamental para evitar daños a la información. Claro, también puede darse daño a la información a través de la afectación en la movilización de equipos. Sí. El mover un equipo, el transportar un equipo, sacarlo de su instalación original, pues puede generar daños en sí, claro, durante la desinstalación e instalación, como también genera la posibilidad de robo o hurto, ¿sí?, al movilizar equipos informáticos que en muchos casos pueden ser valiosos. Eso implica que dentro del hogar el trabajador debería tener también medidas básicas, inclusive de seguridad física, para evitar el potencial hurto que puede darse en su casa de estos equipos que son muy valiosos. Y obviamente aquí hablamos no solamente de la pérdida del equipo, que en sí tiene un valor, sino también de la pérdida de la información que contiene ese equipo. Porque si perdemos un teléfono celular de la empresa, pues podemos nosotros posiblemente estar entregando a personas no autorizadas el acceso a las bases de datos de la empresa, a los contactos, teléfonos, emails y demás. Y finalmente sí, la pérdida de información que puede darse a través de la pérdida de documentos, ¿sí? Porque si trasladamos nosotros los discos duros, posiblemente si en el camino se pierde, se daña, tiene un virus o le pasa algo a ese disco duro, pues podemos perder información. Entonces, toda información que se traslade debe quedar siempre respaldada, debemos generar respaldos continuamente, además de preferentemente mantener copias, respaldos adicionales en algún lugar seguro, sí, en la nube, y o también tener información que se mantenga de manera segura, ojalá físicamente. El tener acceso a información de la empresa, pues también nuevamente genera una gran cantidad de responsabilidad. Y esa responsabilidad debe ser llevada a cabo apropiadamente por el empleado. Obviamente hablábamos entonces de pérdidas que pueden darse a los bienes de la empresa, a la información y también obviamente hacia las personas. El tiempo en que tomará este aislamiento social, pues va a ser un tiempo que por lo menos por ahora lo planteamos como un tiempo definido, ¿sí? Pero este tiempo también debería ser utilizado por las organizaciones para preguntarnos, ok, ¿qué pasa después? ¿Qué es lo que vamos a aprender de esta situación? Y obviamente, en muchos casos, eso implicará que algunas personas dentro de las organizaciones pues deben obtener cierta competencia. ¿Para qué? Para evaluar todo lo que sucedió, investigar los motivos y obviamente generar una mejor planificación hacia el futuro. Es muy importante en este punto recordar lo que hace la Fundación Internacional para Oficiales de Protección, IFPO, que posee procesos de capacitación y certificación de competencias que son medidas de manera internacional en temas de seguridad. IFPO evalúa, emite sus certificados desde Estados Unidos y lo que hace a través de sus programas de capacitación y certificación es efectivamente demostrar que la persona posee los conceptos, las técnicas, las competencias mínimas para poder generar protección a los recursos. Eso es lo que hace IFPO. Los programas que maneja IFPO pueden realizarse de manera online, en línea, perfectamente. Es una serie de programas muy interesantes, se los recomiendo bastante. Y el punto de contacto para todo lo que son actividades que maneja el IFPO
es el asesor comercial que se encuentra ahí. Tú puedes ubicarlo dentro del correo electrónico comercial@ifpo.es o el número celular que se encuentra ahí y que lo vas a encontrar también en la descripción de este video. Importante también recordar lo que hace IPC. IPC, siendo un centro especialmente enfocado en lo que es seguridad laboral, está en perfecta capacidad para formar a los responsables, ¿sí?, de seguridad, es decir, aquellas personas que van a evitar todo tipo de lesiones y riesgos relacionados con el trabajo, y estos responsables también deben ser personas competentes, ¿sí? Desde el año 2006, IPC es el centro de capacitación especializado en temas de seguridad, con una oferta de escuelas continuas, que es muy interesante, para capacitar a responsables, organismos paritarios, médicos ocupacionales inclusive, y claro, está perfectamente ahí a su disposición. Los programas que maneja IPC también son programas que se realizan de manera online, en línea, para que puedas inclusive utilizar este tiempo de aislamiento, este tiempo de estar en tu hogar, para poder avanzar en estos temas de capacitación. Sería una idea muy interesante. Finalmente, no sé, en caso exista alguna pregunta, me gustaría poder responderlo en este momento. Me parece nuevamente que lo que hemos revisado ahora en este corto tiempo termina siendo una especie de resumen, lo que hemos visto en esta hora. En definitiva, hemos visto lo que tiene que ver con los riesgos tanto a las personas como a la información, como a las propiedades, y nuevamente algunas ideas prácticas acerca de cómo evitar esos riesgos. En este punto, si existe alguna pregunta adicional, estaré gustoso en responderla directamente acá a través del sistema. Puedes ponerlo en el chat que se encuentra en la parte derecha inferior de tu sistema. Una pregunta interesante sobre el tema de administrar lo inesperado. Y sí, pues hay muchos factores que tienen que ser tomados en cuenta. Y claro, los factores que pueden llevar a que una situación se vaya degenerando de una emergencia en una crisis hasta una catástrofe, tienen que ver con elementos denominados en este caso factores de riesgo, relacionados con las personas, la información, las propiedades, la imagen y el entorno. Hablamos de acciones y de condiciones fuera del lugar, que nuevamente deben ser identificadas por una persona entrenada apropiadamente. Un responsable de seguridad, un médico ocupacional, un técnico de protección, es una persona que debe poseer una competencia específica para saber específicamente qué es lo correcto, qué es un acto, una condición estandarizado, versus qué es un acto, una condición no estandarizada. Y el tener acceso a esa información, pues se lo obtiene a través de capacitación apropiada, ¿sí? Estos factores son aquellos que, si son identificados rápidamente, en un inicio son fáciles de corregir. Pero si es que no son identificados a tiempo, con el tiempo pues se convierten en imposibles de corregir y son la fuente de todas las pérdidas. Pérdidas hacia las personas, la información, las propiedades y la imagen. Con mucho gusto, y dado que ya estamos completando la hora de tiempo para este webinar, estoy listo para responder alguna otra pregunta adicional. Y en caso no exista alguna otra pregunta adicional, con gusto también les doy aquí mi información de contacto. Puedes ponerte en contacto con la organización IPC a través de la página web www.ipc.org.es y te doy también mi correo electrónico. Recomiendo especialmente también, nuevamente, si necesitas información adicional sobre lo que son procesos de formación, de certificación y procesos de apoyo, acompañamiento en el área de protección
patrimonial de recursos, que tomes contacto con IFPO, que lo encuentras en la página web www.ifpo.es. Y acá tienes la información de contacto de la asesora comercial que maneja todos los programas en línea, en programas in-house y también presenciales por parte de IFPO para lo que es nuevamente la protección de recursos. Y tengo también que recomendarte a Grupo IPC, lo encuentras en la página web www.ipc.org.es para todo lo que son temas de capacitación, certificación y acompañamiento en lo que es prevención de riesgos laborales, ¿sí? Estos son los datos de la asesora comercial y la encuentras en este email que lo encuentras en tu pantalla. Con esto les agradezco. Ha sido, espero, una hora en la cual hemos compartido algo de este conocimiento. Como Grupo IPC nos gusta realizar este tipo de eventos para generar conciencia, para generar ciertos niveles de competencia y para poder también demostrar el compromiso que tenemos con la sociedad en general. Síguenos en redes sociales. Aquí en la descripción del video vas a encontrar también los links hacia nuestros diferentes redes sociales como IPC y también nuevamente en el caso mío personal me puedes encontrar como Kevin Palacios en Coach Seguridad. Dicho esto, de esta manera terminamos este seminario corto sobre consideraciones de seguridad asociadas al teletrabajo. Ha sido un gusto estar en contacto con ustedes y espero poder tener el gusto de apoyarles de cualquier otra manera que necesites en los temas de seguridad. Estoy aquí para apoyarte. Gracias.